¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a este su canal Latidos de Simio. Después de unas semanas de ausencia hemos vuelto a las andadas. Venimos a hablar otra vez de libros. Gracias por vernos, por suscribirte al canal. Esperemos ser más consecuentes con las transmisiones, más bien con los episodios hablando de libros, de crítica. Tenemos una lista de varias lecturas que hemos hecho en estas semanas, que poco a poco iremos compartiendo a todos ustedes para que pasemos un rato agradable hablando de lo que nos gusta, que es de los libros, de la literatura. Bueno, me han preguntado por qué no, cada cuánto subo videos o por qué no subo tan seguido. Bueno, creo que no tendría una respuesta como tal en sí. Simplemente les digo que después de leer un libro, pues dejamos reposarlo un rato para que si el libro sobre todo nos gustó, pues no, esa emoción no nos haga decir alguna opinión quizá desubicada o no totalmente objetiva. Entonces esperamos que el libro repose, ¿no? Y luego ya hacemos unas anotaciones, un análisis, y posteriormente ya venimos aquí a grabar lo que hacemos o lo que nos pareció la lectura de ese libro. Bueno, entonces vamos a comenzar, pero antes que nada, eh, estamos contentos porque ya hemos llegado a un poquito a 100 suscriptores. Entonces por ese motivo, quizá no sean mucho, pero para nosotros, para Latido de Simio, es un gran número, es un número simbólico, porque hay 100 personas que se han tomado la libertad, el tiempo para vernos, lo cual les agradezco a cada uno de ustedes por suscribirse. Tenemos un video especial para eso, espérenlo pronto. Antes de continuar y hablar de este libro, quisiera saludar, porque me lo pidió, a un usuario que se llama Soy Ochoa. Soy Ochoa, saludos desde esta comunidad simiesca. Bueno, vamos a comenzar. Lo que venimos a presentar hoy es este libro llamado Si esto es un nombre, del escritor ítalo-judío Primo Levi. Primo Levi, nacido en el seno de una familia judía en el año de 1919 en Turín, nos trae la primera parte de esta trilogía, ¿no? De cuando él fue, digamos, cautivo en la Segunda Guerra Mundial en uno de los lager o llamados campos de trabajo, campos de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y en este primer capítulo de esta trilogía que se llama Esto es un nombre, este narrador italiano nos viene describiendo lo que padeció, lo que vivió, lo que observó, ¿no? En ese sentido, Primo Levi, él mismo lo dice en la parte final del libro, que él habla no como un juez, sino más bien como un testigo de lo que vio dentro de ese campo llamado lager. Bueno, siguiendo con la trama, más bien esta especie de cautiverio le sirvió para ir describiendo qué pasaba dentro de esas condiciones a veces infrahumanas de trabajo forzado, donde todo estaba, digamos, racionado. Estaba racionado el agua, la comida, el tiempo sobre todo, y algo que era muy terrible en esas condiciones era que las personas, los prisioneros, tenían el tiempo de vida, digamos, no sabían, vivían en la incertidumbre, es decir, posiblemente eran elegidos para ser básicamente asesinados en las cámaras de gas. Incluso Primo Levi nos narra que él observaba el humo de esas cámaras, los llevaban con engaños, les decían que se iban a bañar, pero les aventaban gas para matarlos. Bueno, y el análisis que hace Primo Levi en esta novela es una especie de, no sé llamarla novela, ¿no? Más bien sería un testimonio de que, por ejemplo, ¿qué es lo que hacía padecer más a estas personas? Bueno, lo que hacía toda esa maquinaria nazi era nulificar al ser humano, es decir, sentirse que ya no se pertenecía a sí mismo, es decir, que ya no existía para nadie, porque aparte, básicamente no tenían un nombre, sino un número de serie en esos campos, y los nulificaban a partir de quitarle todas sus pertenencias, de quitarle su identidad, de racionar su comida, su tiempo, como ya decíamos, donde el hambre se vuelve crónica porque todo el día se tiene hambre, ¿no? Al ser una comida
tan escasa, pues todo el día se siente hambre porque esa hambre no es satisfecha, no se siente, no ha sido satisfecha totalmente, y entonces de esa manera también buscaban nulificar a las personas que eran prisioneras, ¿no? En el sentido de que no tenían libertad para nada, ¿no? Entonces buscaban la manera de sobrevivir, incluso muchos ya, dice Primo Levi, que algunos incluso entrando a los campos de concentración perdían toda esperanza porque sabían que posiblemente no iban a salir vivos de ahí. Bueno, entonces, y obviamente Primo Levi nos dice que básicamente era para esos campos para eliminar a todos los judíos de Europa, ¿no? Cosa que no lograron, aunque mataron, ustedes ya saben, a través de la historia se dice que mataron alrededor de 6 millones de judíos. Sin embargo, el orgullo que tiene ese pueblo, y Primo Levi lo dice, es que como ese orgullo por haber sobrevivido a una de las más grandes calamidades de la historia, ¿no? A haber sobrevivido un genocidio. Pero en esos campos de concentración no únicamente habían judíos, habían de diferentes naciones por cuestiones de política, de ideología, estar en contra del aparato nazi, ¿no? Represor, y era una especie de torre de Babel entre púas, es decir, esas personas de diferentes nacionalidades con caracteres disímiles, ¿no? Cada quien tenía su cultura, su experiencia, que convivían, pero como ya decía, era una especie de torre de Babel porque muchos no se entendían, ¿no? Entonces, por ejemplo, Primo Levi, pues era italiano, aunque conocía un poco del francés. Muchas veces, a veces esa comunicación era un poco complicada, que aunque vivían en colectividad, recordemos que en esos campos de concentración, pues lo que se buscaba era sobrevivir, ¿no? ¿Y cómo se sobrevivía ahí? Pues valiéndose de la astucia, de la inteligencia, de la resistencia tanto física como mental, ¿no? ¿Por qué? Porque te nulificaban en esos campos de concentración a los seres humanos, los nulificaban de la existencia básicamente, ¿no? Y entonces cada quien buscaba la manera de sobrevivir. Obviamente se van forjando amistades momentáneas, pero también amistades que traspasan los límites del tiempo, ¿no? Primo Levi, al ser un sobreviviente, dice que incluso fue a ver a algunos de sus compañeros, que algunos eran italianos y otros que fue conociendo dentro de esas, digamos, vallas, ¿no? En el campo de concentración. Bueno, y en ese sentido, en la cuestión de la salvación, me recordó a un episodio bíblico que decía, o más bien la cuestión de, digamos, de postura, de que la salvación, ¿no? La salvación de las almas es individual, y trasladándolo a los campos de concentración, esto es lo que sucedía. Pese a que tenías algunas amistades, tenías compañerismo, entre comillas, pues cada quien buscaba la manera de obtener un poco más de comida, de obtener otra prenda para vestir, de obtener alguna cuestión muy mínima, porque se valoraba lo más mínimo, desde un botón, un par de zapatos, una chaqueta, lo que sea, se valoraba tanto como la vida misma, ¿no? Entonces se buscaba la manera de obtener esas cosas porque tenían un valor bastante elevado que podías intercambiar por otros productos, incluso por tiempo, ¿no? Entonces, esas cuestiones también eran muy importantes dentro de los campos de concentración. Yo no me imagino si alguien de nosotros estuviera dentro de uno de esas prisiones gigantescas, ¿no? Para poder sobrevivir. Y ese especie de tráfico, mercado negro entre los prisioneros, no solo se daba entre ellos, también se daba con los propios guardias nazis que estaban ahí, porque también al pensar que estas personas, estos prisioneros eran más bien como una especie de objeto y buscaban la manera de sacarles un valor monetario, ¿no? En cuanto a prendas, en cuanto a cosas que ellos podían darles de valor. Bueno, eh, y Primo Levi, ya hablando, esta es la cuestión en la cuestión argumental, pero Primo Levi en esta cuestión ya hablando de narración, es una narración bastante sobria, es muy elegante, digamos que no tiene demasiados adornos, ¿no? Que muchas veces llegan a cansar al lector. Es una novela bastante sobria
que obviamente es muy intensa por todo lo que está contando, ¿no? Como lo viene contando en primera persona, pues uno va sintiendo esa especie de hambre, ¿no? Ese frío que los prisioneros van sintiendo, esa soledad, esa incertidumbre por no saber qué va a pasar con tu vida, qué ha pasado con tus familiares, qué está pasando en el mundo. De repente les llegaban noticias del avance de los aliados que se iban acercando a Alemania, ¿no? Para la liberación, pero ellos siguen presos, ¿no? Entonces no saben qué va a pasar, incluso cuando ya se está dando y Estados Unidos, Rusia y los aliados, Inglaterra ya están liberando los campos de concentración y escapan los guardias, ellos siguen dentro de esas prisiones, de esos campos, porque no pueden salir, no saben a dónde ir, tienen que buscar la manera de sobrevivir, muchos están enfermos, otros están sumamente agotados por el trabajo en exceso, otros se han trastornado por todas las experiencias terribles que sufrieron dentro de los campos de concentración, de exterminio. Entonces eso mismo les crea una especie de inmovilidad, ¿no? Sin embargo, muchos sí sobreviven, muchos buscan la libertad, la ansían y al fin la consiguen, el caso obviamente de Primo Levi. Entonces esta novela es interesante, es un testimonio fiel de lo que sucedió o parte de lo que sucedía dentro de esos campos llamados lager, narrado de forma magistral por Primo Levi en esa novela que se llama Si esto es un nombre, es la primera de la trilogía. Entonces, a mí, siendo que me llama mucho la atención ese tipo de libros, incluso me recordó a algunas novelas de Dostoyevsky, ¿no? Cuando es enviado a Siberia prisionero, ¿no? Prisioneros políticos por las ideologías, etcétera. Aquí en la cuestión, aquí más bien por la cuestión racial, ¿no? Y otra novela también muy interesante que también ya hablamos aquí en el canal, una novela de Herta Müller, que se llama Todo lo que tengo lo llevo conmigo, si no me equivoco, que también habla de esos testimonios de gente que ha estado en cautiverio, ¿no? En esos lugares donde la vida humana poco importa, es decir, quien está dentro de esas prisiones no sabe qué va a pasar con su vida. Entonces, esa narración intensa de cómo voy a sobrevivir, de cómo veo ahora el mundo a mi alrededor o mi propia individualidad, es bastante lograda de forma magistral en esta novela. Y personalmente haber nacido dentro de una familia con creencias y fe judaica, aunque no soy muy tan practicante, me interesa esta literatura, la literatura creado por judíos o la literatura judía, pero sobre todo en cuanto a la fábula, a la cábala, al misticismo y otras fabulaciones que fueron creando los sabios judíos a lo largo de la historia y que a veces se encuentra, digamos, en contraposición con la Torá y las enseñanzas de los patriarcas, por ejemplo, ¿no? La cábala no es totalmente aceptada por todo el judaísmo, ¿no? Entonces, este tipo de historias que aquí Primo Levi no es que hable de cábala o en sí, sino la cuestión de la fe judía, ¿no? De cómo algunos ritos de algunos prisioneros lo hacían escondidas o tenían esa esperanza de poder sobrevivir y otros, por el contrario, habían denostado su fe, la habían abandonado por lo mismo que estaban padeciendo, ¿no? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, un libro que me regaló mi padre, que es el Humash, ¿no? Es un libro donde se hacen comentarios de la Torá, del Pentateuco, con comentarios de sabios judíos y que posiblemente algún día haga algún video sobre no, no lo he terminado, pero sería interesante hacerlo, obviamente le pediría ayuda a mi padre, pero entonces la cuestión judía, la cuestión de la sobrevivencia, de la fe, de lo humano más bien, en esta novela, si esto es un nombre, es lo que transcribe y traslada a Primo Levi al ser el mismo podríamos decir víctima, ¿no? Pero más bien un testigo de lo que sucede o sucedió más bien en aquella época de la Segunda Guerra Mundial dentro de los campos de concentración y obviamente la recomendamos ampliamente. Por cierto, agradezco que este libro me lo trajeron de la librería El Péndulo de la Ciudad de México. Una buena amiga me lo consiguió. Entonces recomiendo este libro, Primo Levi, si este es su nombre.
vayan a leerlo si pueden conseguirla. Esperamos conseguir los otros 2 libros que completan esta trilogía. Y ya saben, este fue el día, la recomendación aquí en Latidos de Simio, Primo Levi, si este es su nombre. Gracias por vernos, gracias por sus likes, por sus comentarios. Los hemos leído todos, aunque no nos ha dado tiempo de contestarlos. Disculpen la mala memoria, pero sí lo queremos hacer. Agradecemos lo que nos dicen, lo que nos comentan ahí, nos alientan a seguir en este pequeño canal de literatura, de libros, sin otro afán más que recomendar, hablar de los libros que nos gustan, hablar de literatura, crear una pequeña comunidad. Comenten sus libros, qué están leyendo, por ejemplo, sobre todo cuando hacemos esos videos de tops, ¿no? Coméntenos qué les parece, cuál es la lectura que están haciendo ahorita, acérquense a nosotros para que vayamos creciendo, recomienden los libros también, para ir avanzando en este canal de Latidos de Simio. Les digo, ya llegamos a 100 suscriptores, haremos un video especial sobre eso. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones, síguenos por Facebook. Si te gusta el rock, el metal, también tenemos el canal Música de Simios y tenemos el blog que escribimos sábados o domingos llamado Palabra de Simio. Y sin más que decirles, les agradezco por haber visto este video, por su like, por compartir los comentarios. Perdonen por el perrito del vecino, pero bueno, se llama Chester, a veces un poquito alegre. Pero bueno, nos vemos en una próxima ocasión en su confiable Latidos de Simio. Adiós.